Gary. Así que basándonos en la discusión que comenzamos hoy temprano sobre la planificación de distribución integrada, aquí vamos a ver un poco más acerca de las dimensiones que hemos discutido sobre la planificación resiliente. Siguiente, por favor. Así que como estaba ilustrando anteriormente, hay realmente tres tipos de dominios de análisis de planificación que ocurren. Y en el que nos vamos a enfocar aquí es en la resiliencia y confiabilidad. Siguiente, por favor. Así que una de las cosas que pensamos sobre la resiliencia y la planificación para esta es realmente pensar de manera bastante amplia sobre el papel de la que juega la electricidad en nuestra sociedad moderna. No solo los clientes individuales, sino también las instalaciones críticas y las instalaciones esenciales dentro de una comunidad. Esta interrelación con otras infraestructuras críticas o servicios esenciales como bancos, estaciones de servicios o similares, según se puede identificar dentro de su estado o comunidades, es importante comprender ese contexto y la relación con la red eléctrica y las dependencias que tienen, los requisitos que tienen esas infraestructuras en relación a la electricidad, es decir, tienen soluciones de respaldo o no, cuáles son los requisitos que tienen para que ambos no experimenten interrupciones y si hay una interrupción, cuál es la implicación para su capacidad de volver a entrar en funcionamiento y cuál es el impacto que le genera a la comunidad. Así que esa comprensión de las interdependencias es una consideración importante en cualquier análisis de resiliencia que se haga. Y esto toca en parte la razón que mencioné anteriormente sobre la necesidad de comprometerse con las comunidades locales, porque aquí es donde esta información realmente comienza a emerger, además de lo que puede surgir en cuanto a la energía estatal o una especie de servicios estatales de emergencia. Esos esfuerzos también serán otra fuente de buena información para alimentar este proceso. Siguiente, por favor. Sí. Creo que tenemos una encuesta. ¿Tenemos Sí, una gracias. encuesta ahí? Lanzándola. ¿Listo? Así que la encuesta rápida, ¿cuál es el nivel de madurez de las evaluaciones basadas en amenazas y riesgos para la planificación de resiliencia y de la destrucción en su estado? Y nuevamente, este tipo de construcciones, en el primer nivel está enfocado en el endurecimiento de los activos y la gestión y las evaluaciones de confiabilidad. Son los tipos clásicos de cosas que se pueden haber hecho en las empresas de servicios públicos. En segundo lugar, es aprovechar de manera más sistemática de agregar evaluaciones ambientales y de amenazas cibernéticas. Por lo tanto, la ambiental significa la severidad de una tormenta y cosas por el estilo y sus impactos, así como el creciente potencial de amenazas cibernéticas. Además, comenzar a mirar algo en torno a la aplicación de estas cosas, un análisis de mitigación basado en el riesgo de las amenazas, por ejemplo, un análisis de tipo AVE y luego una especie de cuarto, son las cosas que además de comenzar a aplicar algún tipo de análisis de eficiencia para priorizar las inversiones para poder abordar los objetivos generales o no, si no se tiene claro a dónde o qué servicios públicos están utilizando en ese momento. Interesante. Bueno, así que lo que vamos a hacer es cubrir un poco cada una de esas dimensiones y ciertamente podemos explorar más en el periodo de preguntas y respuestas. Si pudiésemos pasar a la diapositiva 5. Lo siento, la 4, gracias. Olvidé dónde estamos. Gracias, Gary. Así que como habíamos hablado anteriormente, volviendo a este diagrama de flujo de planificación de distribución integrada, de lo que vamos a hablar en las próximas diapositivas es realmente centrarnos en un par de dimensiones relacionadas con objetivos y criterios de planificación. Y luego el análisis de resiliencia y confiabilidad que he destacado acá en los
cuadros rojos. También hablaremos sobre cómo eso informa y pensamos en desarrollar planes a más largo plazo en términos de priorización e identificación de soluciones, así que cubriremos algunas de estas dimensiones. Pero las próximas diapositivas se centrarán en esta primera pareja. Siguiente, por favor. Una de las cosas que en cualquier tipo de planificación y luego cómo se relaciona con la implementación y finalmente las operaciones es este ciclo de vida general, donde comenzamos con la planificación y los objetivos y criterios, el proceso de planificación integrado, identificando soluciones y la priorización. El diagrama que se mostró en la diapositiva anterior es una descomposición de esas 4 dimensiones que se representan acá. Pero conforme pensamos en la planificación de la resiliencia y la confiabilidad, es importante comprender la etapa operativa y luego cómo esto se relaciona con una evaluación posterior al evento y luego el ciclo de retroalimentación de regreso a los objetivos y criterios. Así que existe este tipo de ciclo de vida, por así decirlo, de cómo esta planificación encaja en el ciclo de vida general, como he mencionado. Una de las cosas que es importante entender es que hay muchas definiciones y discusiones en la industria en torno a la definición de resiliencia versus confiabilidad, pero para efecto del día de hoy hablaremos sobre resiliencia en el contexto de ingeniería, que es un contexto arquitectónico y que tiene que ver con la capacidad de la red para resistir un impacto de amenazas cibernéticas y físicas. Así que la capacidad de no fallar y no tener una interrupción es a lo que nos referimos en términos de resiliencia. A veces se trata de, o he escuchado a algunos proveedores hablar de resiliencia en términos de recuperación en el modo de operaciones, pero eso no es realmente correcto desde un punto de vista de la arquitectura. Realmente se trata de resistir la amenaza en primer lugar. Así que en este contexto lo usaremos en esta definición. Siguiente, por favor. Cuando pensamos lo que debemos tener a la hora de ser resilientes, vamos a necesitar entender y ser capaces de evaluar esas amenazas potenciales que de otro modo podrían romper la red eléctrica o provocaría fallas en diferentes componentes de la red, un disyuntor o transformador, un poste, cable, entre otros. ¿Qué son esas cosas? Este es un ejemplo proveniente de Hawái, que fue un esfuerzo realizado por Hawaiian Electric como parte de un compromiso más amplio con la comunidad local y los servicios de emergencia estatales y otras personas, que obviamente la comisión para ver y evaluar lo que son las diversas amenazas que pueden ver en su sistema y comenzar a comprender en términos de prioridad en relación con el impacto potencial en el sistema eléctrico y por extensión impacto en el cliente, las instalaciones críticas y un impacto social también. Entonces, esta idea de analizar e identificar esas amenazas potenciales, y pueden ver el ciberataque como una de estas, y puede ser un poco difícil, pero es la cuarta. Tienes huracanes, tsunamis, inundaciones y ataques cibernéticos, entre otros. Cada área obviamente tendrá un propio conjunto de problemas, porque no se ocupa de las tormentas de hielo y obviamente en el continente medio superior es un desafío particular. Así que cada área tiene su propio conjunto de amenazas únicas y ustedes querrían priorizarlas para poder comenzar a comprender sus impactos. Siguiente, por favor. Ahora, como parte de ese proceso, también estamos tratando de entender que cada tipo de evento tendrá su propio nivel de intensidad con respecto al impacto en esa red eléctrica y, por lo tanto, en los clientes, las instalaciones críticas, las comunidades vulnerables y similares. Así que hay una escala diferente relacionada con diferentes eventos. Puedes tener lo que llamamos un evento de confiabilidad, que es una interrupción de muy corta duración, por ejemplo, un accidente automovilístico, un auto choca con un poste eléctrico y hay un apagón, o una ardilla que entra a través de un aislante de distribución y hace que la línea se desconecte y luego tiene un corte muy localizado para relativamente pocos clientes de
y de poca duración. A esto llamamos eventos de confiabilidad y por lo general los consideramos en nuestras métricas como eventos de confiabilidad. Estas cosas que se consideran eventos importantes, que es lo que estoy tratando de representar en los recuadros sombreados de azul, comienzan a tener diferentes dimensiones. Aquellas comienzan a ser eventos más importantes o a nivel estatal local, y esto significa que puede afectar una área bastante confinada o dentro de un condado y una cantidad de clientes y así sucesivamente, y el impacto es más localizado. Podemos también tener algo que yo consideraría un evento local importante que comienza a afectar varios condados, digamos, comienza a tener un impacto mucho mayor. Ciertamente algunas de las tormentas más importantes que hemos visto han comenzado sin duda en el evento local importante, y un evento regional importante es cuando comenzamos a cruzar las fronteras estatales y ahora tenemos, digamos, un evento meteorológico que básicamente atraviesa múltiples fronteras estatales y algunas pueden tener un impacto regional mayor que puede estar involucrado. La razón por la que pensamos en esto es doble. Una es cuál es la escala en la que necesitas pensar sobre el nivel de resiliencia y la otra es cuál es el nivel de coordinación que se necesitaría para poder pensar en la planificación de este tipo de eventos y ciertamente en términos de responder a estos. Eso también entra en juego acá. Pero es realmente importante entender cómo pensar en ellos y realmente descomponer las amenazas, ya que pueden tener diferentes escalas y comprender lo que eso significa en términos de posibles fallas en la red. El siguiente, por favor. Por cierto, uno de los métodos que es una mejor práctica en varios sectores de la industria que se está aplicando en la industria eléctrica es algo llamado evaluación de Bow-Tie o análisis Bow-Tie. Y esa es una forma de pensar sobre cuáles son las amenazas potenciales que han pasado por el análisis previo y comprender tanto la naturaleza de ese desastre natural como relacionado con el clima, digamos un terremoto o un tipo de evento similar, y o una amenaza cibernética y comprender dichas amenazas, el impacto potencial en el sistema, el cual es el segundo paso a la izquierda, identificar las vulnerabilidades físicas y cibernéticas con el impacto potencial y luego identificar cuáles son esas posibles soluciones que podrían prevenir esas fallas específicas. Entonces, el endurecimiento, y cuando pensamos en el endurecimiento de la distribución, eso es un intento de prevenir básicamente una falla específica, en ese caso tal vez los cables que se caigan o algo similar, o el rompimiento de postes. Así que hay soluciones específicas identificadas para esa vulnerabilidad y de la cual esta falla específica está tratando de evitarse, que se encuentra en medio de este diagrama de Bowtie, ya sea un transformador de subestación o uno en línea de distribución, o un poste o un conductor. Cualquiera de esas cosas serían estas fallas específicas. Ahora bien, en todos los casos no siempre podemos evitar tener esa falla en particular. Así que lo que quieres tener es un plan B, es decir, ¿qué pasa si esa falla aún ocurre y tienes una mitigación para reducir básicamente el impacto tanto en la red física como en el impacto del cliente en términos de interrupciones? Entonces, los impactos potenciales o el siguiente paso, si tu primera opción es tratar de prevenir la falla, sería cuáles son esas mitigaciones potenciales, o la necesidad, y luego cuáles son esas mitigaciones potenciales como soluciones, y luego cuál es el impacto neto resultante que puede ocurrir como si hubiese una falla en las mitigaciones habituales, porque normalmente no es posible mitigar todas las fallas potenciales que pueden ocurrir. Así que, ¿cuál es el resultado? ¿Existe una tolerancia de riesgo aceptable relacionada con eso? Así como los costos asociados tanto con el plan A, es decir, a prevenir la falla, como con el plan B para mitigar esa falla potencial. Así que es realmente importante pensar en esto, en este tipo de análisis de tipo plan A, plan B para sobrellevarlo. Y una de las cosas que ocurre, como pueden imaginar, es que varias de estas diferentes amenazas, sean ambientales en particular,
tienen algún tipo de impacto superpuesto en el sistema de distribución. Por lo tanto, no necesariamente tendrá un impacto único en el sistema de distribución de manera diferente en términos del tipo de fallas que se pueden crear y los tipos de soluciones que se pueden emplear. Es posible que puedan mitigar múltiples tipos de amenazas. Por esto, parte de este análisis también es sintetizar esos impactos potenciales para comprender cómo una solución potencial puede abordar múltiples amenazas. Siguiente, por favor. Entonces, como mencionamos anteriormente, la mayoría de las inversiones de capital en el sistema de distribución tienen algo directamente relacionado con permitir una mayor resiliencia y confiabilidad, o como muestro aquí con la tecnología de la información y la solicitud de servicio al cliente, no son tan directos, pero todavía hay aspectos de eso que se hace allí, que puede abordar la confiabilidad y resiliencia si se piensa como parte del proceso. Por lo tanto, es muy importante que entendamos realmente qué es lo que estamos tratando de lograr con la resiliencia y confiabilidad, porque una gran cantidad de dinero que se está gastando en el sistema de distribución tiene este potencial para mejorar las cosas. Y así poder asegurarnos como parte del proceso de planificación de tener una visión directa de cómo se está pensando, no solo en la modernización de la red o en esas categorías llamadas resiliencia y confiabilidad, sino también cuando pensamos en el reemplazo de la infraestructura obsoleta. En el reemplazo de la infraestructura obsoleta, cuando la reemplazamos, estamos teniendo en cuenta cuál es una mejor práctica de diseño para el endurecimiento o cómo configuramos el sistema. De modo que lo que entra no es exactamente lo que salió en términos de diseño, sino que es una versión mejorada que tiene en cuenta la confiabilidad y la resiliencia. Las reparaciones de emergencia son en realidad reparaciones de daños por tormentas, y lo último que deseas hacer es mostrar exactamente lo que sabes que falla solo para que pueda fallar nuevamente a futuro, sino que lo que se usa para las reparaciones de emergencia es el tipo de enfoque mejorado o el equipo mejorado, de modo que aproveche esa oportunidad que se presenta cuando tienes que reemplazar ese equipo dañado, sacando el equipo basado en el diseño más nuevo. Y esto significa, a modo de práctica, que los estándares de diseño y el equipo relacionado con ese estándar de diseño es más resiliente, se encuentra en el inventario, de modo que cuando las cuadrillas vayan a buscar ese equipo para llevar a cabo las reparaciones, estén trayendo un nuevo equipo basado en el diseño y no el tipo de equipos anticuados que estaban usándose antes y con diseños menos resilientes. Por lo tanto, significa que hay más esfuerzo en la parte frontal que se debe hacer para que estas cosas realmente puedan suceder en la práctica. Hay beneficios adicionales al pensar en esta resiliencia que luego se acumulan con otros aspectos de ese diagrama Venn del que hablé al principio para la planificación, que tiene que ver con cosas como el DR y la integración de microredes, o cómo pensamos sobre otras necesidades que tenemos a medida que nos adentramos más en sociedades electrificadas, en particular con vehículos eléctricos, y también hay suposiciones e interrelaciones allí que deben tenerse en cuenta. Siguiente. Como mencioné anteriormente, es realmente importante comprender que existe esta jerarquía de inversiones de Maslow, que realmente comenzó con la infraestructura base. Así que estamos viendo acá los postes y cables fundamentales y esa infraestructura, el conductor, y lo que vemos es cuál es nuestra capacidad básica, cómo se ve eso en términos de su condición, su estado actual y sus capacidades, y luego cómo pensamos en la superposición de más inteligencia por encima de eso para lograr los resultados deseados. Como mencioné en la diapositiva anterior, una de las cosas cada vez más importantes es tener visibilidad del estado de la red. Ciertamente, al igual que en aquellos lugares que se han adoptado la medición inteligente, se han dado cuenta de que comprenden dónde se están apagando
o teniendo los apagones sus clientes y los sensores adicionales en la distribución para poder comprender dónde se detectan las fallas. Realmente ayuda a esto, a entenderlo, que el tiempo de respuesta en términos de restauración también, como pensamos a futuro, en la planificación y cómo podríamos pensar en el endurecimiento del área en particular, u otras dimensiones que podemos hacer para mitigar los impactos de diversas amenazas de resiliencia para garantizar que la energía continúe disponible para los clientes en las instalaciones críticas. Y esto nos lleva a pensar en otras opciones en las que podríamos pensar estructuralmente para mejorar la resistencia de la red, y ahí es donde los microredes encajan como una opción para la arquitectura o la estructura fundamental de la red. Es otra dimensión de cómo podríamos asegurar el funcionamiento continuo del sistema y particularmente cuando tuvimos un evento. Así que es otra herramienta en la caja de herramientas en las que podemos pensar mientras miramos en esta pila en general. Y es importante reconocer que las microredes, para que realmente funcionen eficazmente, hay que tener en cuenta estas dimensiones. No se puede simplemente tener una microred y que el resto no funcione. Y parte de la razón es que las microredes están diseñadas por lo general no funcionan en modo isla, pero muy pocas horas de un año en particular. El 99.99% de las veces las microredes están interconectadas a la red, y en muchos casos esas microredes tienen recursos que participan en los mercados mayoristas o prestan servicios a la red o similares, y la economía realmente depende de eso, lo que significa que necesitas tener la capacidad de tener esa interconexión, una interconexión sólida. Así que hay un equilibrio en términos de pensar en relación sobre cómo las microredes pueden jugar en una red más amplia como un todo. Es una consideración importante. Siguiente, por favor. Así que una de las cosas que sobre la base de eso es que comenzamos a discutir como parte de algunas de las actividades con el Departamento de Energía. Se trata de pensar en cómo considerar el papel que juegan las inversiones en redes y microredes, lo que generalmente llamamos generación de respaldo, y lo que yo llamo soluciones puntuales. Entonces, soluciones basadas en comunidades versus soluciones puntuales. Las soluciones puntuales son para un cliente específico o una instalación específica para la comunidad, es decir, múltiples clientes o tal vez toda una comunidad. Entonces, ¿cómo pensamos en el equilibrio de eso para lograr nuestro objetivo general? Yo desarrollé esta forma de 2x2 para comenzar a pensar conceptualmente sobre la relación. En el lado del alcance de la solución de resiliencia, hay soluciones puntuales y hay algunas basadas en la comunidad. Y por no decir que son una u otra, el punto es que hay una cartera de estos que se necesitan, el beneficio social. ¿Dónde está el beneficio que se deriva de estas diversas soluciones? Es un cliente individual que puede tener su batería de respaldo o generador. Es una instalación crítica única a la que sirve la instalación, una comunidad, por lo tanto hay un mayor beneficio social. Es un conjunto de soluciones que abordan todas las instalaciones críticas o todas las instalaciones críticas y servicios esenciales que llegan a un cierto nivel de beneficio social, y luego la comunidad puede abordar esas instalaciones críticas y las instalaciones esenciales, pero también una gama más amplia de servicios residenciales y comunidades comerciales, digamos un parque industrial o una comunidad residencial, y luego vecindarios completos, la ciudad o todos los clientes en un área en particular, digamos un condado o similar. Así que esto puede escalar a medida que pensamos en ello, pero una de las cosas en las que no hemos realmente estado considerando son varios lugares. Y yo soy consciente de que realmente hemos estado mirando de manera integral el proceso de planificación sobre lo que está sucediendo del lado del cliente y cómo lo tenemos en cuenta cuando pensamos en el conjunto de soluciones y la cartera de resiliencia. No quiere decir que estas acciones de los clientes deban ser parte de alguna alternativa sin cable, sino que cómo estamos incorporando esto en las conversaciones actuales. Y ciertamente es algo que consideramos aquí en California.
y realmente una cuestión de cómo pensamos sobre cuál es la necesidad y cómo comprender cuál es el estado actual con respecto a las soluciones que han tomado los clientes individuales o a nivel comunitario y el papel que desempeña la red para aumentar y habilitar esto, además de su función en términos de habilitar una infraestructura resiliente más amplia. Esto es un reto, no sé si hay una respuesta inmediata, sé que hay algunos colegas en algunos de los laboratorios nacionales que están trabajando en algunas de estas oportunidades. Bobby Jeffers de Sandía en particular ha estado trabajando con una comunidad para intentar trabajar con algunos de estos análisis de cartera. Pero esta es un área que creo que a medida que comenzamos a ver el proceso de planificación de la distribución es algo que sería un ejercicio útil para discutir, tal vez inicialmente a través de conferencias técnicas que puedan llevárselo a cabo para explorar realmente cómo se está considerando esto como parte de la cartera general de soluciones de resiliencia, por así decirlo. Siguiente, por favor. La otra cosa, cuando comenzamos a hablar sobre roles y responsabilidades, la naturaleza de estos diferentes eventos, significa que a medida que pasamos de un evento muy localizado a algo que yo llamo el local principal o regional principal, terminamos con más personas involucradas, más organizaciones interesadas en ayudar a definir cuáles son los objetivos. Así que esto es realmente importante comprenderlo. ¿Quién deberá estar necesariamente involucrado tanto en la evaluación posterior al evento como en el proceso de planificación inicial para determinar los objetivos y los criterios de planificación? Así que pienso que en la siguiente diapositiva comienza a explorar un poco más en esto. Así que siguiente, por favor. Esto es algo que ustedes considerarían una especie de borrador, pero es algo que comenzamos a esbozar mucho antes este año en términos de un punto de partida para pensar en los diversos roles que las personas pueden desempeñar dentro de un Estado. Obviamente, como hemos señalado en la diapositiva previa, hay una dimensión federal cuando comenzamos a tener impactos multiestatales u otros intereses federales, por ejemplo, el Departamento de Defensa o similares, en un estado o comunidad en particular. Pero para simplificar en lo que podría caber en esta diapositiva, aquí tenemos una perspectiva estatal y no voy a repasar los detalles aquí, pero el punto es que hay una serie de dimensiones que podrían ser muy útiles para pensar en cómo vincular las actividades a través de estos diferentes intereses y enfoque, por así decirlo, en términos de estas necesidades en torno a la resiliencia y cómo involucrarnos y a las partes interesadas de manera efectiva en este proceso de estas diferentes áreas de enfoque a nivel estatal más amplio, así como en el enfoque de la comisión en este estado y luego en los servicios públicos individuales en comités y similares. Siguiente, por favor. Así que para cerrar, hay varias preguntas en las que tal vez quieran considerar pensar y nuevamente en este contexto las inversiones en una red de distribución que afecten estos sistemas a la seguridad física y cibernética es un buen punto de partida. Entonces, cómo se evalúan las amenazas potenciales y cómo se traducen en consideraciones de planificación es un aspecto muy importante, es algo a lo que está haciendo Hawái o algo así, el Estado se está reuniendo al respecto, o lo está haciendo la empresa de servicios públicos. Hay algo que la Comisión o ustedes mismos estén facilitando. Existe una explicación lógica clara de cómo la inversión propuesta apoya directa o indirectamente la resiliencia. Así que conforme las propuestas llegan, es importante preguntarse estas cosas y también en varias medidas o aplicaciones hay que estar muy claros acerca de cómo estas inversiones en particular afectan los objetivos generales y en la medida que se utiliza este tipo de análisis como el BOTAI que mencioné, deberían poder vincularse a si esta inversión se trata de prevenir una interrupción o si se trata de mitigar los efectos y si hay una falla después para poder reconciliar eso. Y luego, como hablamos de cómo pensamos sobre lo que está sucediendo en el lado del
cliente, en las soluciones del tipo de soluciones de microred independientes. ¿Cómo encaja eso dentro del logro de la resiliencia general y el objetivo comunitario de ese Estado? Tenemos todas partes interesadas y claves involucrados acá en el proceso, con una participación eficaz, incluidas las comunidades locales. Y con esto creo que he terminado y no sé si hay un poco de tiempo para preguntas y respuestas. Perfecto. Gracias. Y también quiero mencionar que voy a poner el enlace para, a ver, Eric tiene una sesión sobre resiliencia en nuestro website también, entonces voy a poner esa información ahí. Entonces, la primera pregunta que tenemos la, de la audiencia es, ¿cómo pueden las comisiones de empresas públicas decidir sobre los niveles apropiados de inversión y resiliencia en los sistemas distribuidos? Por ejemplo, ¿cómo pueden las comisiones determinar si las grandes inversiones propuestas valen la pena y no sencillamente una extensión en la tarifa? Yo diría que es doble. Este tipo de construcción se basa en lo que estaba mencionando, solo en la diapositiva anterior. El primero es tener una comprensión clara de cuáles son los objetivos y por extensión los criterios de planificación que se han identificado para el Estado y en particular para esos servicios públicos. Y puede extenderse incluso en relación con comunidades o conjuntos particulares de comunidades, y al comprender esto puedes comenzar a vincular esas inversiones a esa necesidad en particular. A través del análisis debería poder considerar si la inversión en servicios públicos o el hecho de que los clientes tal vez o algún desarrollo independiente esté abordando esa necesidad, y por lo tanto la empresa de servicios públicos no necesariamente tiene que construir también algo. Es algo que puede ser considerado como parte de la evaluación de la planificación y algo que la empresa de servicios públicos debería poder describir en términos de cómo lo han abordado. Es posible que aún haga una gran inversión en servicios públicos y el cliente haga algo por su parte, como algo redundante, que ese sería el plan B, por así decirlo. Así que poder entender eso y poder reconciliar es importante. Ahora, ¿cómo piensas en lograr esto, reconociendo que nunca hay suficiente presupuesto para hacer todo lo que podrías? Ahí es donde necesitamos tener algunos métodos de priorización, y pienso que lo que funciona mejor es el que creo que se ha utilizado en California, que gira en torno a ese modelo de riesgo y eficiencia. Así que el riesgo se identifica en términos de una serie de parámetros distintos. Utilizan algo llamado el marco de valor de atributos múltiples. Básicamente miran la interrupción del cliente, por lo que el potencial de duración promedio del cliente, y consideran cosas como el impacto financiero para los clientes y la pérdida de ingresos individualmente, pero en gran medida está impulsado por el cliente. Podría incluir la sociedad, pero eso comienza a ser realmente complicado. Y luego tienes algunas otras dimensiones allí adicionalmente, pero obviamente tenemos un riesgo de siendo incendio forestal, que tiene un impacto potencial bastante grande, pero puedes configurar los atributos apropiados para tu jurisdicción y a partir de eso establecer el lado del riesgo. Entonces obtienes una puntuación de riesgo o una puntuación de riesgo normalizada, y a partir de ahí aplicar lo que sería el costo de la solución y a ese riesgo percibido, y a partir de ahí comenzar a clasificar las inversiones en función del beneficio que se obtendría de dicha inversión potencial. Esto puede hacerse sin tener que hacer una valoración económicamente muy compleja de cuáles son esos riesgos. Puedes hacerlo solo en términos de número de clientes afectados y duración potencial, particularmente para eventos grandes, porque eso es lo que se está tratando de mitigar, y eso realmente podría ser un conductor, y cualquier otro factor que desees agregar es un atributo. Podrías hacerlo sin tener que entrar en análisis económicos complejos. Así que hay formas de comenzar en esto. Obviamente tienes las herramientas para hacerlo y realizar un análisis más sofisticado. Puedes agregarlo como otro factor, pero es lo que yo sugeriría. Me gustaría echar un vistazo a lo que ha hecho California en su análisis de eficiencia de gasto de riesgo, reconociendo que está bien adaptado a los incendios forestales, pero
puedes adaptar eso a cualquier aspecto que creas que es importante. Muy bien. Los mejoramientos que mejoran la confiabilidad mejoran siempre la resiliencia. Lo reverso también es cierto que las mejoras en resiliencia siempre mejoran la confiabilidad. Y también, ¿cómo valoramos el beneficio agregado que proporcionan las soluciones de resiliencia cuando estamos haciendo estas inversiones? Pues bien, es importante comprender lo que estamos definiendo como confiabilidad de resiliencia. Si lo estamos diciendo es una inversión que evitaría una interrupción de suministro eléctrico y olvidarían si la etiqueta es confiabilidad o resiliencia, ah, resistir lo que sea que tenga que ver con prevención, tiene que ver con lo que estás tratando de evitar. Ah, si estás tratando de resistir con fuerza, la fuerza de un huracán, también puedes ayudarte a mitigar un accidente automovilístico que derriba un poste, por ejemplo. Así que endurecer ese poste, digamos un poste de acero en lugar de uno de madera, puede lograr ambas cosas. Pueden caracterizar un accidente de poste automóvil como un evento de confiabilidad, caracterizar una fuerza de viento de huracán que derriba un poste como un evento de resiliencia, pero creo que sí, puedes utilizar algunas de las mismas medidas preventivas que pueden abordar ambos, pero creo que debes mirar específicamente qué es lo que estás tratando de evitar y si lo que haces por las causas de tipo de confiabilidad, que tienden a ser cosas como accidentes en poste por automóviles, cosas como ardillas y ramas de árboles botando líneas eléctricas, particularmente en la distribución, esto también puede tener relación directa con los tipos de medidas que usarías o las soluciones también son beneficiosas para lo que estamos hablando en términos del tipo de eventos naturales que pueden ocurrir. Gracias. Volviendo un poco más a la pregunta más detallada que tuvimos antes, ¿ha encontrado algún análisis o herramientas que ayuden a las empresas u otras entidades a priorizar inversiones en resiliencia de la red? Sí, el análisis Boeing-Kai, yo diría que práctica líder para comenzar a identificar cuáles son las prioridades y también tanto en términos de prevención y luego también de mitigación en la medida en que se dicen que se endurece un poste, por ejemplo, en la mayoría de los casos sobrevive, pero digamos, en un caso de un huracán categoría 5 se va a caer, estás en mitigación si eso sucede. Es decir, entras en el plan B. Así que esa metodología es una práctica líder sobre cómo pensar en las inversiones que luego también incorpora sus evaluaciones de amenazas y riesgos que están expuestos y luego pasar por esa eficiencia de gasto-riesgo en función de dicho enfoque. Así que haces tu análisis de amenazas y el de el both high y en este puedes incorporar y hacer una eficiencia de gasto de riesgo que luego te permite establecer la priorización. Este tipo de enfoque, diría yo, es una práctica líder sobre cómo pensar en esto. Y tenemos servicios públicos, varias empresas de estos servicios en Estados Unidos, algunas en California, otras en Nueva York que lo han estado haciendo durante algún tiempo después de Sandy y supongo que hay otros, pero eso es algo a lo que yo observaría. Muy bien. Tenemos un poco más de 5 minutos, así es que voy a tratar de cubrir 2 preguntas. Con relación a esto, los conceptos de impactos potenciales de las amenazas asumen la clasificación de riesgo como un ejercicio subjetivo. ¿Está usted familiarizado con jurisdicciones, tal vez Hawái, que tengan datos objetivos para respaldar esa clasificación de riesgo? Hawái fue un proceso más subjetivo, se utilizó un método Delphi en el que hay mucha comunidad y personas que conocen la infraestructura crítica, están bien informadas al respecto, tienes expertos en cambio climático, impactos en la gravedad de los eventos que pueden ocurrir. Y eso se introdujo en una discusión y como resultado tuvieron esas clasificaciones.
A partir de ese momento, una vez que comprendes eso, puedes comenzar a pensar en todas esas amenazas y su impacto. El impacto en el sistema se convierte entonces en un ejercicio mucho más cualitativo en lugar de solo subjetivo. Pienso que realmente depende de cuál sea la historia en algún huracán, supongo, que estamos viendo estos patrones en cuanto a la gravedad y cuál es el impacto en el sistema. Pienso que hay una mejor comprensión. Sé por el trabajo que estoy apoyando en este momento en los Ciencias Forestales de California, se está moviendo mucho más hacia un análisis cuantitativo porque se está desarrollando una historia. Si tienes eventos que realmente no han sucedido, como el caso de Hawái, realmente no ha tenido un huracán en casi 20 años, pero no hay mucha historia, pero en otras partes del país obviamente hemos estado viendo huracanes repetidamente y otro tipo de tormentas, diría que en el medio oeste, en la parte superior, ahí puedes comenzar a observar un poco de historia y hacer evaluaciones más cuantitativas en cuanto al impacto. Gracias por esa perspectiva. Una pregunta que surgió es, ¿cómo resolvemos la tensión entre el intercambio robusto de información, que algunas voces en la industria de los servicios nos dicen que es crítico para esta área, y la protección de la información para preservar la seguridad ciberfísica? Sí, es un verdadero desafío. No tengo una respuesta inmediata para esto porque lo que engloba la ciberseguridad y la seguridad nacional se ha apoderado en gran parte de esa infraestructura, comenzando con la transmisión y luego pasó a nivel de la subestación de distribución. Desafortunadamente no tengo una respuesta inmediata. Pienso que es algo en lo que habrá que trabajarse. Ha sido el caso en las operaciones que algunas personas pueden tener una asignación, porque algo de esto no es altamente secreto, algo de esto es solo un nivel clasificado. Creo que comprender realmente qué nivel de seguridad se necesita y por lo tanto qué tipo de acuerdos deben establecerse para que ciertas personas puedan ver esta información y puedan acceder a ella. Mi sensaciones que puedes abordarse, porque solo conocer la ubicación de las subestaciones y los mapas de transmisión, por cierto, salía a ser información pública, pero ahora se ha ido bajo este manto. Tengo que creer que las personas pueden acceder a eso con los acuerdos o con las construcciones correctas. Excelente. Tenemos 2 minutos más. ¿Puedo darle otra pregunta? O si usted tiene algún comentario final, también podemos tomar eso. Si hay otra pregunta, me complacería contestar. Muy bien. A ver. ¿Qué rol pueden jugar los recursos de energía distribuida para mejorar la resiliencia de los sistemas de electricidad? Bien, si piensas en recursos distribuidos, tiene dos propósitos. Una es cómo son esos recursos, recursos que producen energía, ayudan a satisfacer los respaldos para los clientes. Y lo que hemos visto en los últimos años es una explosión del uso de tecnologías de baterías como una alternativa a respaldo energético. Y no tanto como los generadores de diésel o gasolina o los portátiles o generadores de gas. Pienso que estamos viendo más, particularmente a nivel de residencial, mucho almacenamiento por baterías. De hecho, el líder en proveedor en este tipo de tecnologías agregó una solución recientemente. Pienso que esa es la tendencia. Claramente esto entra en juego. Del lado de la red, si estamos hablando más de soluciones basadas en la comunidad, pienso que debemos analizar el papel que pueden desempeñar las microredes basadas en la comunidad. Tenemos un par de estados que lo están persiguiendo o haciéndolo activamente y analizándolo. Ciertamente está en desarrollo en Illinois en torno a un proyecto en Bronxville, pero tenemos California, Hawái y actividades en Nueva York y otros estados que están
buscando opciones de tarifas en torno a esta comunidad base o usando microredes. Y pienso que eso es algo importante de considerar, de cómo puede surgir y desarrollarse. Tengo un artículo de CEPA que escribí con Jared Lear sobre el desarrollo de tarifas de microred comunitaria o microredes multiusuario basado en los aprendizajes de varios estados hasta la fecha y está disponible. Fabuloso. Y